Amigas y amigos, bienvenidos a esta segunda parte de la cadena cárnica Nuevo Contexto Mundial. Tenemos el gusto de recibir y hablar de ganadería con Juan Ignacio Bufa, el viceministro o subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hablar de ganadería con Juan Ignacio desde hace muchos años es para nosotros una vieja costumbre. No porque él tenga tantos años, sino porque él ha tenido una profusa actividad. Desde sus tiempos de asesor en FUCREA, en su etapa de asesor en las últimas campañas de Luis Lacalle Pou, en su consultora privada y ahora en esta etapa. No es la primera vez tampoco que el ingeniero Bufa participa en estos foros virtuales de agroproyección aquí en Charrúa TV. Por lo tanto, le volvemos a agradecer el hacer este tiempito, utilizar la previa de esta jornada allí en el ministerio para charlar un ratito aquí con nosotros. Así que bienvenido, Nacho. Bueno, la verdad que es un gran gusto y placer estar participando de este ciclo de jornadas que ya se están transformando en algo tradicional en la agenda agropecuaria nacional, así que las felicitaciones por ello. Y siempre es un gran gusto tener estos espacios de intercambio en temas que siempre son bien demandados por parte de todos los actores vinculados al sector agropecuario y por fuera del sector agropecuario. Cuando hablamos del agro, a veces nosotros tenemos una tendencia a hablarnos a nosotros mismos, cuando en realidad lo que sucede en el sector agropecuario, en definitiva, termina repercutiendo en el país todo. Así que bueno, el placer es todo mío y a las órdenes. Bien, totalmente coincidente con lo que vos decís. Eh, puedo tutearlo, ¿saben? Al subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, a quien, como decía al principio, conozco desde hace muchos años y no me sale otra cosa que el tuteo. Y no me sale decirle ministro ni Juan Ignacio, me sale decirle Nacho. Así que veamos cómo la llevamos y cómo la hacemos lo más cerca posible de cómo se debe tratar a un jerarca de gobierno. Eh, Cadena cárnica, nuevo contexto mundial. Un contexto mundial que ya lleva formándose más de 2 años. La pandemia, las diferentes circunstancias de la pandemia, obviamente. El enfrentamiento primero comercial entre China y Estados Unidos, que también ha afectado. Los avatares del petróleo. Eh, Dirigime si me olvido de algún acontecimiento que haya ocurrido en estos tiempos. Y bueno, y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania. Todo eso hace un combo que ha repercutido en el comercio mundial de muchos productos primarios, también los granos, pero en la carne en particular. Y eso, en definitiva, de algún modo ha beneficiado al Uruguay por precios y demanda. ¿Cómo se observa esta situación desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? A ver, a mí me gustaría arrancar a discutir un poco o a charlar un poco más allá de lo que es la coyuntura. Nosotros me parece que nos centramos en las cosas que suceden, digamos, y las diferentes situaciones que obligan a tomar algunas decisiones en la cadena, que esas no es ni más ni menos que el propio devenir de cualquier actividad económica. Cualquier actividad económica hoy tiene que tener la capacidad de adaptación lo más amplificada posible para poder sobrevivir y subsistir y crecer y demás. Y en ese marco me parece que todo el conjunto de aspectos que tú acabas de relatar como eventos, digamos, determinantes en los últimos años, le han obligado a la cadena cárnica a tener una capacidad de adaptación bueno, sabemos que la tiene, pero que cada vez, digamos, se realiza de manera mucho más rápida, mucho más profesional y siempre encontrando las puntas de oportunidad en esas coyunturas de cambio. Entonces, yo creo que situaciones a las cuales nos tenemos que adaptar han aparecido, van a seguir apareciendo digamos, y va a ser un continuo hacia adelante.
Dicho esto, me gustaría centrarme en las cosas que hacen a la competitividad de la ganadería de manera estructural. O sea, uno puede estar analizando la evolución de precios, la evolución de faena, digamos, digamos, y es algo que seguimos todos, la evolución de las exportaciones, cómo es el reparto en el mercado de exportaciones, el, la reducción de la cuota 481, pero la emergencia de algunos otros mercados también de alta calidad para ganados de encierro. O sea, uno puede analizar todo eso, pero yo me voy para, y en la función que hoy estoy, digamos, ejerciendo, me voy para atrás a las bases de lo que hace la competitividad de la ganadería uruguaya, que uno lo dice capaz que muy rápidamente, pero no es ni más ni menos que la generación de bienes públicos. O sea, la ganadería uruguaya y la sociedad uruguaya en algún momento decidió de que iba a invertir dinero que es de todos los uruguayos para generar bienes públicos. ¿Y qué me estoy refiriendo con bienes públicos? Bueno, todo el esquema de trazabilidad, desde la grupal, con la vieja DICOSE tan vigente hoy también, a la evolución con el SNID, el abordaje sanitario en las diferentes campañas que tenemos, desde la aftosa, la garrapata, tuberculosis, brucelosis, el desarrollo de instrumentos para preservar en términos ambientales, digamos, nuestros sistemas productivos, como los planes de uso y manejo de suelo. Bueno, el Uruguay ha decidido de que sus diferentes cadenas productivas, y en particular la ganadería, estén sustentadas sobre la generación de bienes públicos. El desarrollo de institucionalidad, como es el INAC, que tan importante es para la promoción de la carne vacuna. Entonces, en ese marco, digamos, la ganadería uruguaya es una ganadería que está sujeta a la competencia del mundo y es una cadena que es exitosa porque se inserta en el mundo, se desarrolla, cada vez crece más, digamos, entonces, y uno podría encontrar varios elementos que hacen a ese éxito, pero seguramente si uno lista 10 elementos, en uno de esos 10 estén los bienes públicos que ha desarrollado el Uruguay y la institucionalidad asociada para el desarrollo, digamos, de la cadena cárnica. Y ahora, en ese marco, ¿qué es lo más, o qué es lo que al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el desarrollo, en el marco de este desarrollo de la cadena, tenemos que poner foco? Y ahí lo que tenemos que poner foco es en el desarrollo, en los accesos sanitarios a los mercados. Acá los mercados se desarrollan porque hay una llave sanitaria que le compete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y porque hay una cerradura arancelaria que le compete a Cancillería y al país todo, y esas dos cosas tienen que machearse. O sea, podemos tener el máximo acceso sanitario, pero si tenemos restringido desde el punto de vista arancelario, bueno, en definitiva no se cristaliza el mercado, que es lo que en definitiva todos queremos. Entonces, desde el punto de vista de acceso sanitario, el Uruguay tiene un trabajo que es histórico, que es acumulativo, que responde, y bueno, digamos, hoy tenemos un acceso bien amplio de mercado en este sentido, pero esta administración está poniendo el acento y el énfasis en algunos mercados que entendemos que tenemos que ponerle cierto foco en esa agenda positiva, o sea, en esa agenda más agresiva de acceso sanitario. Y acá estoy hablando de todo lo que Sudeste asiático, por es ejemplo, sudeste ¿no? asiático, exactamente. Y acá tenemos Indonesia, Filipinas, Malasia, Vietnam, Tailandia. Ahí tenemos una agenda de trabajo que está arriba de la mesa en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, está en servicio ganadero, está en la División de Industria Animal, que es el ámbito en donde se trabaja y se coordina este esfuerzo por abrir mercados desde el punto de vista sanitario, y ahí tenemos una agenda de trabajo que, que tiene que contribuir a seguir consolidando el desarrollo de la cadena cárnica. Hoy podemos hablar de la demanda china, de la concentración que tenemos para este mercado, que en definitiva nos lleva un porcentaje importante de la producción, pero nosotros no nos tenemos que descansar en eso, sino que tenemos que trabajar en, digamos, el desarrollo de cada vez nuevos y alternativos mercados. Eso por un Perdón, lado. perdón Ignacio, ¿cuál es el principal escollo que hay que superar para ingresar desde el punto de vista sanitario? Porque las otras barreras ya están superadas a los países del sudeste asiático. Ahí o sea,
¿cómo es el mecanismo de acceso a mercado? O sea, uno para abrir un mercado no es necesaria, no es suficiente la vocación que pueda tener un gobierno de abrirse al mundo. O sea, eso, digamos, la intención es lo primero que hay que tener, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, eso exige un trabajo metódico de intercambios de información con las estructuras sanitarias homólogas de esos países, en donde se da cuenta de las condiciones que tiene Uruguay para producir hasta que se terminan aprobando de alguna manera y homologando las condiciones que produce Uruguay. Ese es un proceso que tiene sus tiempos operativos de hacerlo, o sea, son cuestionarios bastante intensos en cuanto a la información, tiene sus tiempos técnicos de análisis, o sea, cuando uno envía una información, los equipos técnicos de los países se toman su tiempo para analizarlo y tienen sus tiempos políticos también. O sea, estará resuelto desde el punto de vista técnico que podemos acceder a tal o cual mercado, pero la ponderación política de eso también opera. Entonces, lo que es importante es no detenerse ni un minuto en este proceso de trabajo continuo, que es permanente y que tiene que ser consistente en el tiempo. Nosotros tenemos que seguir trabajando en estos accesos al mercado, que es una de las cosas principales que tenemos que hacer como administración. Ese es un capítulo. El segundo capítulo, y que creo que también es un eje que esta administración tiene, es la competitividad. La ministra de Economía permanentemente ha puesto que este es un tema que se tenía que trabajar a la previa, ha trabajado hasta ahora y se va a seguir trabajando. Y cuando hablamos de competitividad, básicamente es tratar de que el Estado sea lo más eficiente posible. Y esa eficiencia se mide tanto en términos económicos como en términos burocráticos administrativos. El Ministerio de Ganadería es un ministerio que tiene una interfase con los usuarios, con los productores. Cada vez que un productor va a embarcar, tiene 3 o 4 eventos de interacción con el ministerio muy fuerte, que tenemos que avanzar en facilitarlos de alguna manera. Y ahí el ministerio está abocado a una profunda tarea de digitalización. Nosotros tenemos el desafío de digitalizar la guía de propiedad y tránsito, que es una demanda muy esperada por Que parte del tanto ha sector. sido reclamada por los productores, ¿no? Exactamente, que nosotros estamos trabajando muy fuerte en ese sentido. Es más, en esta rendición de cuentas van a haber algunas iniciativas jurídicas asociadas, alineadas a este aspecto, porque recordemos de que la digitalización de algún trámite es lo más sencillo. Lo más complejo es desentrañar todo el conjunto de normativas que se ha ido generando en torno a, por ejemplo, la guía de propiedad y tránsito. O sea, acá hay que analizar y hacer una autopsia legislativa de cómo esa guía de propiedad y tránsito, que hoy es en papel, está metida en todas las normas, decretos y leyes y rendiciones de cuentas a lo largo de la historia. Por lo tanto, ese es un trabajo bien importante que estamos avanzando muy fuerte dentro del Ministerio. Acceso a mercados, tratar de facilitar la vida a los productores. La tercera pata es el tono. ¿Y qué me refiero con el tono? Es que, a ver, nuestra agenda diaria de trabajo muchas veces está compuesta por los problemas que emergen en las diferentes cadenas, entre ellas la ganadera. Bueno, y en ese sentido, una actitud muy proactiva a que los problemas, digamos, los tenemos que resolver. Y en un lado de la mesa siempre va a estar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para tratar de resolverlo. Y eso creo que, digamos, está claro de que esta administración ese enfoque lo tiene y lo va a seguir teniendo para resolver el día a día, que muchas veces en ese día a día no resolverlo a medias implica pérdidas o implica sobrecostos que el sector privado los termina pagando. Entonces, generar condiciones para tener una agenda agresiva de acceso a mercados, facilitar la vida del productor, tener muy claro los problemas operativos del día a día y que el Ministerio tiene la responsabilidad de resolver ese tipo de cosas. Construir competitividad en un sentido amplio es en definitiva trabajar en todo este tipo de cosas.
Y nos queda una agenda fuerte también de mejorar la calidad de acceso a mercado. Este país ha manifestado, y la cadena cárnica, ni que tal vez que va a ser una de las cadenas más beneficiadas en ese sentido, el presidente ha marcado muy claro la vocación que tiene este país de abrirse al mundo, y en ese sentido, seguir trabajando en profundizar nuestra calidad de inserción internacional, que en definitiva es tratar de reducir condiciones de acceso, pero también nuestros costos de acceso en aranceles. Eso es una agenda que la tenemos arriba de la mesa. Hemos hecho cosas en este sentido, estábamos en una parálisis muy grande los últimos 15 años con respecto a este tema, y es una agenda que la estamos retomando, obviamente liderada por el propio presidente de la República. Habrá que estar muy atento precisamente al viaje de estos días del presidente de la República al Reino Unido, donde seguramente va a tratar mano a mano con un país que ahora no está ya en la Unión Europea a través del Brexit y que podemos, fuera de la Unión Europea, se puede negociar, ¿verdad? Por Y que ejemplo. tal vez ahí tenemos algunas oportunidades asociadas al rubro vino, asociadas a la carne en general y en particular quizás al rubro vino que la estamos explorando. Yo creo que esta vocación de apertura al mundo uno no puede medirla en un hito en particular. Me parece que también es una clara muestra de que el Uruguay se quiere abrir al mundo. La última visita del presidente de la calle Pou a Paraguay, misión oficial, en donde nuevamente pone arriba de la mesa el hecho de que el Uruguay tiene la necesidad de abrirse al mundo, inserto en una región con el Mercosur, siendo, digamos, que el Mercosur sea un aliado y no un ancla en este proceso, y eso lo marcó muy claro el presidente. El avance con toda la gira que se hizo ministerial por todo lo que es Oriente Medio, con condiciones de mercado muy complementaria para lo que es el Uruguay, también es una muestra de querer servir al mundo. Este viaje oficial que tú estabas marcando recién también es otra muestra más. Entonces me parece que esa vocación no se mide en un único hito, sino que se mide en la sucesión de acciones que el presidente está liderando de primera mano. Eh, Seguimos hablando del presidente y está muy de moda la diplomacia presidencial, ¿verdad? Se está tratando también de que el presidente de la República llegue lo más cerca posible y, ¿por qué no?, que esté frente al presidente de Estados Unidos también en los próximos días. ¿Qué espíritu y qué intención tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en mejorar la cuota de acceso de carne uruguaya a Estados Unidos? Y para el Uruguay siempre es de interés aumentar nuestra capacidad, nuestra cuota con Estados Unidos. Es una conversación que la tenemos permanentemente con todos los actores de aquella nación que nos reunimos. Siempre es un tema de discusión permanente, el hecho de aumentar esa cuota lo máximo posible. Y bueno, en ese sentido, también hemos explorado las posibilidades de generar algún otro negocio alternativo a lo que son las actuales cuotas que tenemos con Estados Unidos, y son todas cosas que estamos trabajando permanentemente en esa vocación que tenemos de seguir abriendo mercados, que en definitiva es lo que termina traccionando toda la cadena. Acá no podemos hablar de una cadena con salud si en definitiva el último eslabón no tiene una alta demanda total, digamos. No puede haber una cadena con salud. Entonces, si queremos mejorar el precio del ternero estructuralmente, tenemos que mejorar nuestra inserción internacional. Ahí está la principal variable que hace que el porcentaje de preñez pase de 64 a 84, que capaz que es lo que todos queremos. Vamos a ver en los próximos días qué dice el taller de diagnóstico de preñez de 33, esa tradicional instancia que tanto aporta en materia de información, ¿no? Exactamente, sí, en los próximos días vamos a estar asistiendo también a esa instancia, que es un hito también de la ganadería uruguaya, en donde esa ventana permite poner en relieve un indicador que yo creo que es la síntesis de muchas cosas, ese indicador, es la síntesis primero de ciertos equilibrios microeconómicos, de ciertos equilibrios macroeconómicos y cierto equilibrio, digamos, de decisiones de los productores. Si los productores tienen un 64% de preñez, teniendo arriba de la mesa todo un conjunto de tecnologías, yo soy muy, muy respetuoso
de lo que es el mercado en un sentido, en el sentido más, más puro, que es el conjunto de actores tomando decisiones y el 64% en definitiva termina siendo un indicador que termina redondeando una ecuación favorable para el conjunto de los productores, por más que entendamos y estemos convencidos de que tenemos paño para seguir creciendo en el porcentaje de marcación. De cualquier modo, Nacho, hoy no hay excusas frente a los precios y a la demanda de tratar de mejorar el índice de procreo, ¿no? A ver, yo creo que es así como tú decís, siempre tiene un impacto positivo mejorar ese indicador. De vuelta, o sea, la cría es un proceso biológico que tiene largos plazos de maduración, las decisiones. Consistentemente tenemos que tener un marco, digamos, estable para que se procesen algunas decisiones en los esquemas criadores y lo principal es tener la máxima apertura de mercados al mundo. O sea, acá, en la medida de que nosotros vendamos bien la carne en el mundo, es la primera noticia positiva y necesaria para que se desarrolle bien la cadena. Si eso no pasa, podremos discutir artificialmente cómo aumentamos el porcentaje de marcación. Tenemos que tener una cadena que esté traccionando para que se traduzca en mejora a nivel del último eslabón de la ganadería, que es la cría, ¿no? Hace un ratito nada más cuando tú hablabas acerca de las relaciones comerciales y bilaterales de Uruguay con Estados Unidos, se me pasaba por la cabeza y te lo voy a preguntar porque estás muy cerca del presidente de la República siempre. El presidente ha dicho ni más cerca de China ni más cerca de Estados Unidos. ¿Hay alguna premisa interna respecto de eso? A ver, es una pregunta que escapa un poco a lo que es, digamos, mi capacidad de análisis geopolítica, digamos. A ver, yo en lo que estoy más, en lo que creo es que los países siempre tienen intereses que son permanentes y que eso es lo que hay que priorizar. Digamos, cuando uno inicia cualquier proceso de negociación, uno puede negociar o puede separarse a la hora de negociar de dos maneras, a partir de intereses o a partir de posiciones. Cuando uno se sienta a negociar a partir de posiciones, eh, probablemente la negociación sea mucho más restrictiva que si uno se para a negociar a partir de intereses, y eso le da una amplitud mucho más grande. Y creo que el presidente ha sido muy claro de que el Uruguay como país lo que tiene son intereses permanentes y está abocado a dar cumplimiento a esos, a esos intereses en el relacionamiento con el resto del mundo. En el final te voy a pedir un mensaje para toda la cadena cárnica, pero antes una pregunta que debí haber hecho antes. ¿Es capaz el sistema productivo ganadero uruguayo de seguir extrayendo los porcentajes que se extraen y que pueda, en definitiva, responder a la demanda que hoy tiene la industria desde todo el mundo por nuestras carnes? A ver, yo creo que en la ganadería, o sea, en todos los sectores, en todas las cadenas agropecuarias, uno puede, y simplificando, definir tres escalones de agregado de valor. El primer escalón de agregado de valor está asociado a la cantidad. El segundo escalón agregado de valor está asociado a ciertos atributos de cómo producimos. Y el tercer agregado de valor está asociado a la venta y la inteligencia que podemos hacerla a partir del desarrollo de esa cadena productiva. Y voy a poner un ejemplo de cada uno de los escalones. En la ganadería, claramente, nosotros tenemos una oportunidad de generar valor por mayor cantidad. O sea, nosotros tenemos todavía un potencial de producción que no lo estamos explorando, que lo vamos a explorar en tanto y en cuanto existe una tensión en la demanda de nuestro producto. O sea, nosotros, si no tenemos ese driver, si no tenemos la demanda, muy difícilmente se procesan los cambios a nivel interno para poder dar esos saltos en cantidad. En la ganadería también tenemos espacio para vender en clave de atributos. O sea, nosotros producimos de una manera que el mundo aparentemente nos quiere comprar, por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad de agregar intangibles para poder vender y colocar de la mejor manera
nuestra carne. Y también nosotros en la ganadería o en el desarrollo de la cadena ganadera tenemos oportunidades para vender la inteligencia. Hace poquitito se acaba de premiar un proyecto de un técnico en Tacuarembó de inteligencia artificial para optimizar, por ejemplo, la cosecha de montes forestales en lugares donde no hay camino. Nosotros tenemos la oportunidad de vender esa inteligencia al mundo. Entonces, en la ganadería tenemos posibilidades de agregar valor en los tres eslabones, por cantidad, por atributo y por la venta de inteligencia. Entonces, ante la pregunta tuya, si la cadena cárnica está en condiciones de dar respuesta a un incremento de demanda, la respuesta es sí. Tienen que alinearse los estímulos y las condiciones para que eso suceda. Y los estímulos y las condiciones para que eso suceda están muy vinculadas a la demanda, a la atención de la demanda, que en definitiva es la que va a permitir procesar todos los cambios. Dentro de los atributos, hoy día también está el ambiental, sobre lo cual se viene trabajando intensamente a nivel del sector investigativo, ¿no? Sí, sí, yo creo que a ver, digamos, la perspectiva ambiental, esta administración la elevó a categoría ministerial. O sea, hoy tenemos un Ministerio de Ambiente que está, digamos, trabajando en todos estos temas de carácter ambiental. Por lo tanto, primero la relevancia del tema. Lo segundo es que el Uruguay históricamente esta perspectiva ambiental ha estado presente permanentemente. O sea, los planes de manejo de suelo es un ejemplo, pero también me retrotraigo en el tiempo y había créditos bancarios que estaban vinculados al hecho de hacer curvas de nivel para evitar la erosión. Entonces, digamos, quizás digamos, el principal impacto ambiental negativo de la producción agropecuaria, que es la pérdida de suelo. Entonces, bueno, el Uruguay siempre ha tenido una conciencia ambiental muy presente. De hecho, su sistema de producción, digamos, lo lleva adelante sin digamos, deterioro del monte nativo, sin deterioro digamos, y eliminación de ciertas áreas que son sensibles desde el punto de vista ambiental. Entonces, esa conciencia ambiental en el Uruguay no hay que instalarla, sino que ya está instalada en el ADN de todos los productores. Y ahí hay una oportunidad muy fuerte para el Uruguay en clave de generar bien público. O sea, lo ambiental está claro de que es un tema sumamente relevante porque se le dio categoría ambiental, pero no solamente por eso, sino que se está ensayando un bono en donde un atributo ambiental en definitiva va a estar determinando la tasa de interés que paga el interés por ese bono. O sea, vamos a financiar nuestro déficit fiscal a través de un bono en donde el interés que vamos a pagar va a estar vinculado a aspectos ambientales. Y será relevante lo ambiental que nuestro financiamiento público va a estar vinculado a ese bono, como la ministra y la ministra de Economía y el ministro de Ambiente han estado, digamos, informando. Entonces, lo ambiental está marcando mucho de la agenda y el Uruguay tiene una oportunidad en clave de generar bienes públicos. El Uruguay tiene sistemas de información, registros administrativos que permiten de alguna manera poder demostrar de que el Uruguay produce en condiciones aceptables o que el mundo valora de alguna manera. Y eso es una oportunidad muy grande que tiene Uruguay, que la estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente bajo el paraguas de lo que se denomina la mesa o la huella ambiental, en donde estamos trabajando todos estos temas, con este enfoque, o sea, con un enfoque de tratar de generar bienes públicos sustentados a partir de los registros administrativos que el Uruguay lleva. ¿Qué estoy queriendo decir? Nosotros tenemos el DICOSE, con DICOSE tenemos el stock, con el SNIC y el uso del suelo, con el SNIC tenemos todos los movimientos, con INAC tenemos toda la venta de ganado frigorífico. No hay país en el mundo que tenga un sistema de información que te permita calcular la producción de carne y el uso del suelo a través de sistemas de información desarrollados por toda la sociedad y que ya están instalados. Bueno, eso en el Uruguay es una oportunidad fantástica para poder tangibilizar el agregado de valor ambiental. Y en esa oportunidad estamos trabajando y en esa línea estamos trabajando. Porque en definitiva la discusión ambiental al final del día termina siendo una discusión de gestión de la información. Cuando nosotros hablamos de que ambientalmente cumplimos tal o cual objetivo, es porque nosotros tenemos un sistema de información atrás que nos respalda decir eso. Entonces el Uruguay está posicionado
como ningún otro país en el mundo para poder generar un bien público de carácter ambiental que nos permita tangibilizar el valor agregado ambiental. Perfecto, ahora sí, nos quedamos sin tiempo. Te pediría en el final un breve mensaje del gobierno, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca entonces, para toda la cadena de la carne. En este evento, la principal autoridad de gobierno que está participando eres tú, por lo tanto, el gobierno le habla al productor. A ver, como mensaje general es que, a ver, el desarrollo de cualquier sector productivo, el desarrollo de cualquier cadena productiva tiene que darse si se alinean cuatro factores. El primero, un marco de previsibilidad. El segundo, que existan, digamos, relaciones de precios que habiliten a dar los saltos productivos. El tercero, que se genere un determinado estado de la tecnología que nos permita dar los saltos de producción. Y el cuarto es que la gente quiera hacer los cambios. Esta administración tiene muy claro de que la previsibilidad y la generación de confianza es un activo muy importante para todo el desarrollo económico, pero en particular para el sector agropecuario. Por lo tanto, esta administración va a seguir trabajando en construir confianza con el sector privado y construir condiciones de previsibilidad, no cambiar las reglas de juego de los actores. Este gobierno va a seguir trabajando en generar mejores condiciones en las relaciones de precio. Tratamos de cada día de buscar de qué manera podemos ahorrar o de qué manera podemos gastar de la forma más eficiente el peso que gastamos desde toda la administración pública. Va a seguir trabajando en el desarrollo de paradigmas tecnológicos que permitan dar los saltos productivos, y ahí hay un rol muy grande tanto en tecnología de insumo como en tecnología de proceso, y ahí vamos a seguir trabajando. Y obviamente tenemos un tema en la gente. O sea, si tenemos un marco de previsibilidad, si tenemos relaciones de precios que permitan dar los saltos productivos, si tenemos un horizonte tecnológico que nos permita dar los saltos de producción, la gente va a estar dispuesta a hacer los cambios. Entonces, este gobierno va a trabajar estos cuatro factores que son condición absolutamente necesarias, y si no se da uno de ellos, no existe el cambio. Va a seguir trabajando en pos de que los productores tengan alineados estos cuatro factores para que se siga produciendo valor, que en definitiva es lo que todos queremos. Bien, ingeniero agrónomo Juan Ignacio Bufa, viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, otra vez el agradecimiento por haber participado. Sin dudas, ha hecho un aporte que hace más relevante aún este foro en el cual estamos analizando una cadena de valor tan importante como es la de la carne. Así que muchísimas gracias. No va a faltar oportunidad para seguir charlando de estos y otros temas. Siempre a las órdenes y agradecido por esta oportunidad. Pausa y ya retornamos.